Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Soy Lilith Lebrón y me acompaña el doctor Alexander Joubert, de verdad, nuestro asesor en materia de COVID y de un neumólogo tremendamente reputado en nuestro país. Un honor. Gracias, doctor Joubert, por estar con nosotros. Siempre, siempre con tanta información. ¿Cómo se siente? Bien, buenas noches. Fíjese, doctor, que han habido muchas informaciones en estos días que yo quiero que usted nos aclare para que nos ponga al día. Lo primero es que vimos que a Trump en su tratamiento por el COVID no le trataron con ivermectina y que él señala que ya hoy está de alta y que el COVID es una cosa fácil. ¿Qué dice usted sobre esas declaraciones? Bueno, le tocó un COVID de lo que no son muy duros, porque el COVID no tiene las mismas manifestaciones en todos los pacientes. Depende de muchísimos factores. El presidente de Estados Unidos de Norteamérica tiene en su contra de que está sobrepeso, de que tiene 74 años, pero parece que le tocó un COVID bueno, porque ese es el mejor ejemplo de que el COVID se pega cuando uno no usa mascarilla. Eso es lo que hay que ver de eso, ¿no? Aquí no hay que hablar de carga viral, ni hay que hablar de los tratamientos de anticuerpos monoclonales, es que hay que ponerse la mascarilla. Tenemos 7 meses en eso. Y Trump se le pegó la COVID-19, pues no tenía mascarilla puesta. Eso es viejo en él. En algunas ocasiones salió con la mascarilla puesta y otras veces no salió. Eso hay que agarrarlo de ejemplo. Absolutamente. Y sobre el uso de la mascarilla, doctor, y usted que habla de la carga viral, hemos visto de verdad, bueno, en las redes, en los WhatsApp y todo eso se comparte cantidad de información, todo el mundo está interesado. Y el fin es que se ha señalado de digamos, esta medición, por llamarlo de alguna manera, de carga viral, que obviamente es la gran ventaja que tenemos al usar mascarillas. Si hay 2 personas que usan mascarillas y están en cierto distanciamiento, por más que uno esté contagiado, la carga viral al otro va a ser, digamos, más paleada, va a ser más menor, no va a llegar tanta carga viral, que si estuviesen sin mascarilla, pues obviamente la carga viral sería mayor, y esto entonces detonaría en una menor fuerza del sistema inmunológico, de la capacidad de defensa del organismo. ¿Qué tan cierto es eso? Claro, mientras más virus yo recibo para infectarme, peor me puede ir. Pero también depende de la condición de cada paciente en particular. No es lo mismo tener 62 años como yo que tener 20 años. Son pacientes diferentes. Pero lo que sí es cierto, que ahí volvemos al mismo punto, de que la mascarilla es lo que defiende, sea con una alta carga viral que nos infecte la persona que sin querer nos ha infectado, o sea con una baja carga viral. La mascarilla es lo que defiende, porque esta es una infección respiratoria. El COVID-19 es una infección respiratoria y las infecciones respiratorias se agarran respirando. Si yo filtro el aire que respiro, pues yo me protejo, que es lo que hace la mascarilla. La OMS, doctor, ha señalado que nos tocan 2 años más de COVID, mínimo. OMS, perdón. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo digo lo que leo, porque yo no soy ningún experto en salud pública ni trabajo en ningún organismo de eso. Pero óyeme cómo es la cosa para explicarlo. Dice el Centro de Enfermedades Infecciosas y Manejo Político de ellas, de la Universidad de Minnesota, que es un centro de referencia grande para esos asuntos, que nos quedan entre 1.5 años y 2 años de COVID. ¿Por qué es que el COVID no es algo que ha aparecido por casualidad? El COVID es una manifestación de cómo la conducta humana, el comportamiento humano, el desarrollo humano ha afectado la Pachamama, ha afectado la tierra. Nos hemos metido a donde no hay que meterse. Ese virus probablemente estaba en un sitio donde tiene miles de años de evolución y se metieron los chinos en ese bosque a buscar no sé qué y nos juntamos con el virus de frente. Es el mismo caso que cuando vinieron los españoles a colonizar América
y trajeron viruela, sarampión y tuberculosis. Los indios que había en América en ese momento nunca habían estado en contacto con ninguno de esos virus ni con ninguna de esas micobacterias. Y entonces la enfermedad mostró ser devastadora en ellos. Lo mismo está pasando aquí, porque el problema es de base, el problema aquí es que hay más gente de la cuenta en el mundo. Y entonces el mundo se ha ido acomodando para que esa gente viva y que viva todo el que llegue. Y no es así. No es así porque en una habitación cabe la gente que pueden caber. Cuando uno mete más gente de la cuenta en una habitación, eso se llama hacinamiento en medicina. En medicina, en epidemiología, en medicina de infecciones. Y eso es lo que está pasando. El desarrollo de las ciudades en las que nosotros vivimos es inadecuado. Es inadecuado vivir uno encima de otro en edificios de apartamentos. Fíjate tú que los grandes problemas, las grandes devastaciones que se han sucedido, para agarrar a Estados Unidos de ejemplo, comenzó por Nueva York y ahí produjo en su momento 1,000 muertes por día porque la gente está muy junta una de otra. Si tú revisas los números de South Dakota o cualquier estado de los medios de Estados Unidos donde la gente vive muy separada, y si entran a los barrios de aquí, doctor, si entran a los barrios de aquí, a los barrios hacinados de humildad, donde las casitas son entre, bueno, no tienen ni separación y duermen 4 y 7 en una habitación. La verdad que sí, que son casos muy dramáticos. Sin embargo, nosotros hemos podido de alguna manera controlar el número de muertes. Yo no quiero decir el número de contagios, porque obviamente hay muchas dudas sobre el tema de la veracidad, digamos, de la cantidad de personas que pueden tomar la prueba o que se dan cuenta que lo tuvieron o no la enfermedad. Pero las muertes que se atribuyen a COVID, entre comillas, han sido controladas en esta última etapa. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, yo no sé a dónde estamos ahora, porque este es un virus nuevo y como virus nuevo, nosotros no conocemos el comportamiento del virus. Me voy a explicar mejor. Se estaba esperando que en el hemisferio norte repunte la nueva ola, la segunda ola de COVID-19 apareciera cuando comenzara el otoño y el invierno, y resulta que comenzó en el verano, lo que nos dice claramente que este no es un virus estacional. No está relacionado con las estaciones. Hay virus que están relacionados con las estaciones. Influenza es un ejemplo. Y aparecen cuando vienen ciertas condiciones en las estaciones que son capaces de que esos virus hagan daño. Aquí comenzó de esa forma. Nosotros, eso de que tenemos menos casos, yo lo celebro porque ¿quién quiere ver gente enferma? Hace un par de semanas que andábamos en 300 y pico de casos diarios con un número de pruebas que alcanzaba casi 5,000. Pero se volvieron a subir los casos. Hoy hay 600 casos nuevos reportados. Y es que nosotros tenemos condiciones, aparte de las nuevas, de las condiciones que tienen las ciudades que mencioné, Londres, Madrid, Nueva York, nosotros tenemos unas condiciones que son muy diferentes a esas ciudades organizadas. Esos barrios de los que tú hablas, ninguno tiene una adecuada servicio sanitario. Ahí no hay cunetas, ahí no hay agua para lavarse las manos, de lo que nosotros hablamos de lavarnos las manos. Ahí la gente vive una encima de otra. Así que hay que ver cómo se comporta este virus. Ojalá y no se suban los casos, porque nadie quiere ver gente enferma. Pero eso no quiere decir que uno no comience a celebrar. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, hoy tuvo 40,000 casos nuevos. Eso es un número que no es despreciable. 40,000 de cualquier cosa es mucha cosa. Y tienen 215 y 216,000 muertos durante esta pandemia con recursos epidemiológicos de salud y económicos mucho mayores que los de nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros no podemos cogerle confianza porque es que no tenemos con qué defendernos. Ni tenemos...
He visto, doctor, que el dominicano, a diferencia, digamos, que en Estados Unidos todavía se está debatiendo si ponerse la mascarilla o no, nosotros los dominicanos, en términos generales, debemos decirlo que lo usamos. O sea, el dominicano está con su mascarilla, que uno se la pueda poner un poquito mal, que uno, y que quizás han habido, de alguna manera, distracciones sociales, pero en términos generales uno sale a la calle y el dominicano se ha puesto su mascarilla. ¿Usted atribuye que quizás en nuestro caso, a pesar del hacinamiento en los barrios, a pesar de las circunstancias económicas y la incapacidad sanitaria que tenemos, quizás por el simple hecho del civismo del dominicano mostrado en el uso de su mascarilla, ha sido este resultado que no es todavía, digamos, mayor, que estamos en cierta manera sintiéndolo con cierto control, digamos? Ojalá y sea cierto eso que tú dices, que no sé si es así, porque entre que tenemos mejores conocimientos de lo que hay que hacer, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista de tratamiento médico. Ya sabemos qué es lo que pasa con COVID, que COVID produce una gran inflamación y COVID produce coágulos, entre otras cosas, y las terapias actuales están dirigidas a tratar esos dos problemas. Y entonces, ojalá y sea así, que nosotros hayamos hecho algo de conciencia, más de la que tuvimos o la que hemos tenido con esta enfermedad, porque entre eso y entre las enfermedades que sabemos, la enfermedad que sabemos cómo tratarla, una segunda ola haría menos estrago. Entre otras cosas, porque la primera ola se llevó muchos viejitos. La gente dice, bueno, ahora se están enfermando los cincuentones. Es que los sesentones y los setentones se fueron, porque eso es lo que hace esta enfermedad. Es una enfermedad que a mí no me parece ninguna otra cosa que una enfermedad que está haciendo una selección natural. Eso es una ley de biología. Como una poda, doctor, como una poda. Una ley de biología de Darwin, que de hace mucho tiempo, de los 1800, que dice que primero se mueren los viejos y los más débiles. En todos los animales así es que sucede. Y el hombre no es otra cosa que un animal. Y lo hemos visto con esta epidemia, que nos morimos los que tenemos más de 60 y los que están enfermos con diabetes o con hipertensión. Sin embargo, Trump se escapó, doctor. Aparentemente Trump se le ha escapado con este sobrepeso, con esta edad. Nos ha sorprendido muchísimo. Vamos a ver qué pasa y qué tan cierto es esa recuperación. Eso hay que verlo también. Sí. Bueno, ahí ayuda también que si tú haces un diagnóstico oportuno, que fue mucho de lo que pasó al principio, que la gente se quedaba en la casa con miedo de ir al hospital o creyendo que se iba a mejorar, tomándose medicina que le dio la vecina, y entonces la enfermedad se aprovecha. Y ahora yo lo oigo en los pacientes que atiendo, los pacientes míos, que llaman cuando están tosiendo, llaman cuando le duele la garganta, llaman para cualquier cosa, y eso le permite al médico hacer un diagnóstico oportuno y poner un tratamiento médico a tiempo. Muchísimas gracias, doctor Joubert. La verdad es que quedamos siempre muy ilustrados con todas sus informaciones. Esperamos recibirlo pronto para que nos siga diciendo cómo van las cosas. Y nada, seguir con la mascarilla, como nos dice el doctor Joubert, el lavado de manos, la higienización constante y el distanciamiento, que nos estamos flexibilizando fruto del cansancio. Suelte la juntadera sin mascarilla, que no se puede. Y la verdad es que sí, que nos asustamos un poco, doctor, no lo niego. Cada vez que uno hace un desarreglo, uno se confiesa con las 5 vírgenes. Así es que no hagamos el desarreglo, esa es la consigna. Eso es lo que hay que hacer. Gracias al doctor Joubert, y seguimos con más de su contenido. Ahora hablaremos de un proceso interesantísimo en marketing, la silverización, un mercado emergente, grande, consumidor, de personas de más de 60 años que de verdad les está interesando consumir y que pueden ser la panacea, la solución de momentos críticos como este. Así que conozcamos de la mano de Erika Valenzuela todo al respecto. Quédese con nosotros.